Si sois usuarios de LinkedIn, seguro que muchas veces os habéis preguntado cómo podéis hacer un seguimiento de vuestras publicaciones. O quizá os lo habéis planteado después de un tiempo de estar publicando y ahora no sabéis cómo recuperar toda la información de estas publicaciones. Pues bien, en el vídeo de hoy os voy a traer una auténtica joya escondida de LinkedIn. Un método que os permitirá recuperar la información clave de todas vuestras publicaciones, es decir, en qué fecha la publicasteis, el link a la publicación y el texto que la acompañaba. Soy Xavier Mitjana y te encuentras en mi canal de LinkedIn y contenidos para marketing. Bien, como os decía, en este tutorial lo que os voy a explicar es cómo recuperar una base de datos con todas las publicaciones que hayáis realizado en LinkedIn. Para hacerlo es realmente muy sencillo, aunque como veréis está un poco escondido. Para hacerlo lo que tenéis que hacer, una vez estéis en LinkedIn, en el menú superior donde pone Yo, tenéis que ir a Configuración y Privacidad. Y una vez en Configuración y Privacidad veréis que hay, si estáis en la sección de Privacidad y Datos, el segundo elemento en la parte principal de esta sección es obtener una copia de tus datos. Si le damos a obtener una copia de tus datos, veremos que nos aparecen diferentes opciones. En la que te preguntan si quieres algo concreto, si os fijáis, os permite descargar vuestros artículos, vuestros contactos, vuestros mensajes, el perfil, el registro, invitaciones, recomendaciones y contactos importados. Pero si os fijáis, aquí no habla del tema de las publicaciones. Para obtener la base de datos de las publicaciones, lo que tendréis que hacer es descargaros toda la información que LinkedIn tiene sobre vosotros. Y esto se hace marcando la opción superior, la que pone descarga un archivo de datos más grande que incluya contactos, posibles contactos, historial de cuentas y otra información que deducimos a partir de tu perfil y actividad. Una vez habéis marcado esta opción, lo único que tenéis que hacer es solicitar el archivo. En este momento, LinkedIn nos va a solicitar la contraseña de usuario y una vez la hayamos introducido, veremos que nos sale este mensaje. Te enviaremos un email cuando la descarga esté lista. En este momento, LinkedIn puede tardar hasta 48 horas en enviarnos toda la información. Y tened en cuenta que quizá no nos la envíe todas de golpe, es decir, nos puede enviar al cabo de 24 horas un primer paquete con una serie de datos y al cabo de 24 horas más, es decir, 48, nos puede enviar el resto de información. De todos modos, a medida que nos envíe esta información, nos notificará por correo. Una vez hemos recibido por correo toda la información de la que disponía LinkedIn sobre nosotros, veremos que nos llegan unos zips que tienen este aspecto. Si os fijáis, hay un montón de archivos en formato CSV, que es el formato típico de las bases de datos. Pues bien, entre todos estos archivos, que contienen información que quizá también puede ser interesante para otras cosas y es conveniente repasarlos, entre todos estos archivos en el que os debéis fijar para lo que queremos hacer hoy es en el siguiente, en el que pone shares.csv. Este archivo lo descomprimimos o lo sacamos del zip y una vez sacado del zip, lo que tendremos que hacer es importarlo a Excel para poder trabajar con él. Para hacerlo es muy sencillo. Simplemente tenemos que abrir el Excel y hacer lo siguiente. Abrir un documento en blanco, ir a la pestaña de Datos y si os fijáis, nada más nos ponemos en esta pestaña, en la esquina superior izquierda hay un botón donde pone desde el texto /csv. Le damos a este elemento de Excel y aquí lo que nos pedirá es que seleccionemos el archivo CSV que queremos importar. Pues iremos a la carpeta de escritorio y seleccionaremos el archivo shares.csv y le damos a importar. Y ahora aquí viene un detalle importante. Aquí nos aparece la previsualización de la importación de esta base de datos. Y si os fijáis, hay símbolos raros y cosas que están mal importadas. Esto es debido a la codificación propia de la base de datos. Lo que deberemos hacer es decirle a Excel que importe estos datos con la codificación correcta. Y para hacerlo debemos de ir aquí en la esquina superior izquierda de este cuadro de diálogo, desplegar el primer elemento y buscar la codificación UTF-8. Unicode UTF-8, la 65001, esta de aquí. Seleccionamos esta codificación y si os fijáis, toda la información ya nos aparece correctamente. Pues una vez lo tenemos de este modo, le damos simplemente a cargar. Esperamos un momento y
automáticamente Excel ya nos ha importado toda la información de esta base de datos. Y como os decía, hay información muy relevante como la fecha y hora de la publicación, el link actual a esta publicación, el texto que acompañaba la publicación, si compartimos algún tipo de URL en la publicación, como puede ser un vídeo de YouTube o un enlace externo a algún blog, el enlace al media que puede acompañar a la publicación, como puede ser la imagen o el vídeo. Vamos, una información en general bastante completa por si nosotros queremos trabajar con ella y hacer un seguimiento de las publicaciones que hemos publicado y si queremos reaprovechar alguna o queremos tener más o menos claro cada cuánto publicamos una publicación. Pues bien, esto es todo. De este modo tan sencillo podéis recuperar la información sobre todas las publicaciones que habéis hecho en LinkedIn. No te pierdas mi siguiente vídeo. Tu apoyo es fundamental. Si este vídeo te ha parecido útil, interesante o entretenido, dale al like, compártelo y suscríbete. También puedes seguirme en mi perfil de LinkedIn. Muchas gracias. Te veo en el siguiente vídeo.